Espacio de bienestar emocional. Temas de interés diseñados para ti. Salud mental durante la pandemia y de regreso a la presencialidad. Hola, mi nombre es Sebastián Gil, soy presidente del Comité de la Carrera de Comunicación Social y Medios Digitales y hoy nos encontramos con la decana del área de Ciencias Sociales y Humanidades, Dalul Ordey, egresada de Psicología. Muchas gracias por tu participación hoy. Muchas gracias a ti por la invitación, qué bueno que podemos tener este conversatorio. Hoy estaremos hablando sobre la vida universitaria luego de la pandemia, es decir, la presencialidad. Para iniciar este conversatorio me gustaría saber cómo usted ha visto el cambio de los estudiantes tanto antes de la pandemia como después de la pandemia. ¿Cuál ha sido la mayor diferencia? Bueno, muchos estudiantes durante el periodo de pandemia entraron y pasaron varios trimestres en el ámbito de la virtualidad. Además, habían pasado ya algunos de ellos incluso tiempo desde antes, en sus últimos meses escolares. Algunas características que yo he podido notar. Primero, el tema un poco de la informalidad. El tema de la virtualidad te permitía ser un poco más informal en el vestir, en la comunicación, en algunos aspectos, y yo creo que eso se ha trasladado a esta nueva versión de la parte universitaria, que es entrar por primera vez o recientemente a tener vida dentro del campus. El tema también pues de esa ocupación de los espacios, ese convivir entre los grupos y en las distintas áreas de la propia institución, pues quizás por la no experiencia previa, entonces de alguna manera el estudiante no ha asimilado bien, no sé, era mi percepción, algunos aspectos que tienen diferenciada el proceso de la vida universitaria. Entonces, ¿podría confirmar que esos malos hábitos de la casa se han trasladado a la vida universitaria? Mira, yo no quiero llamarlos malos hábitos, sino más bien patrones de comportamiento que por haberlo desarrollado tanto tiempo en casa, pues a lo mejor no hemos hecho la transición a que estamos en una realidad nueva. Tuvimos que entrar a una realidad nueva con la pandemia, acostumbrarnos a vivir en ella, ahora tenemos que salir de nuevo de esa nueva normalidad que tuvimos que vivir para retornar de alguna manera a lo que hacíamos antes, salir, transportarnos, compartir con otras personas, tener que hacer equipos de trabajo, etcétera. Y esa parte de reacostumbrarme, de cambiar ese hábito que se formó en ese tiempo y que además, vamos a estar claros, a veces era un poquito más cómodo, no tener que tomar transporte público, poder estar en ropa más cómoda en la casa, porque a lo mejor solamente se me veía la cara cuando podía encender la cámara, porque a veces también el propio internet no te lo permitía. Entonces, ese tipo de cosas se han quedado un poco enraizadas y es muy importante que vayamos viendo la diferencia entre un contexto y otro. Desde mi experiencia como estudiante y también que convivo con mis compañeros tanto de carrera como de otras, he podido notar realmente que ha habido un cambio un poco drástico, porque eso del transporte, de tener todas las comodidades que uno tenía en su casa, se arrebataron totalmente, porque por lo menos en mi caso, mi trimestre entero es presencial. Y también hemos tenido que dividir nuestro tiempo, se pudiera decir, en tanto labores de la casa, como también labores profesionales, como también labores estudiantiles. Entonces, reafirmando todo, ha sido un cambio bastante drástico. Claro, el tema es que el ser humano tiene que adaptarse a las realidades y eso es lo que nos diferencia en mayor grado a otras especies. No solamente el que nos tenemos que adaptar, sino la forma en que lo hacemos de una manera consciente, racional, tomando en cuenta distintos elementos. Entonces, en ese contexto, en algunos casos, en la mayoría de los casos, estábamos primero el rechazo al encierro, ¿no? Al estar aislados de los amigos, de tener que estar conviviendo en casa y de tener que colaborar. A lo mejor muchos estudiantes, muchas personas que nunca habían fregado un plato tuvieron que empezar a cooperar en casa. Entonces, en esa línea de acción, el tema de que en algunos sentidos nos acomodamos con respecto a cómo se estaba dando la dinámica educativa, probablemente el paso hacia esta parte presencial, pues es un impacto, porque
cambian muchos factores. Ya yo no solamente tengo que prender la cámara y entrar al Zoom o al Teams, ahora yo tengo que venir a clase, de ahí tengo que tomar notas porque ya la clase no está grabada y la puedo ver después, tengo que tener una participación activa en la interacción con los docentes, con los compañeros. Entonces, el tema de empezar a darle el carácter de seriedad a lo que ya lo conlleva, que no era que no lo tenía en la virtualidad, pero lo tomábamos un poco más a la ligera, un poco más chilling, como dicen ustedes. Era más versátil, más flexible también, porque te permitía jugar con espacios de tiempo, con escenarios de acción, etcétera. Cosa que estando en el campus quizás está más limitado, porque hay unas normas de convivencia que aunque no se te dicen el primer día, usted tiene que venir a la universidad y mantener el silencio, pero son cosas que están implícitas en la vida comunitaria de una institución educativa, por ejemplo. O sea, por ejemplo, algo simple, el tema del cuidado de las aulas, por ejemplo. O sea, las aulas yo las voy a dejar, pero viene otro grupo. Entonces, ¿cómo yo dejo esa aula? Yo dejo mi silla adentro, yo boto la basura en el zafacón, me tomé una botella de agua y la dejé tirada allí. Claro. ¿Cómo se da esa dinámica? Que es una dinámica que a lo mejor no estábamos acostumbrados porque nunca habíamos venido al campus, pero que no deja de ser aspectos básicos que ya yo conozco, porque cuando yo estaba en el colegio probablemente era lo mismo, no podía estar tirando la basura en el piso, dejando los pupitres desordenados, entonces es igual. El sentido común. El sentido común, correcto, el tema de poder actuar en consecuencia del entorno en el que me encuentro, y ahí es un poquito el asunto, yo creo. Entonces, eso me parece muy interesante sobre las normas de convivencia y el reglamento de convivencia. Hay muchos estudiantes que, como yo, iniciaron en la virtualidad y ahora es que se están adaptando y conociendo todas las aulas, el entorno, los reglamentos y todo eso. Entonces, ¿existe algún reglamento? Me imagino que sí, pero ¿me pudiera decir en resumen qué es lo que exige el reglamento de convivencia en INTEC? Mira, el reglamento de convivencia incluye las pautas de accionar esperadas dentro de un ámbito específico, sea aquí o sea en cualquier otro sitio. Cuando usted va a un trabajo también se tiene que adecuar a la hora de entrada, a la hora de la comida, a cómo es la forma de vestirse, etcétera. Y en una institución como la nuestra, pues obviamente que claro que sí. Muchas de esas normas de convivencia se basan también en unos valores institucionales que siempre hemos nosotros defendido y respetado dentro de todo lo que es el quehacer institucional, con los colaboradores, con los docentes, con los estudiantes. Yo te diría que las normas de convivencia yo te las puedo resumir con lo que INTEC tiene como valores. El respeto. El respeto implica un conjunto de aspectos que tienen que ver con mantener un equilibrio en la interacción con la otra persona. Si a mí no me gusta encontrar un aula sucia, fea, con papeles, entonces yo no debo dejar un aula desordenada, con papeles, con las sillas donde quiera, etcétera. El tema también de cómo me dirijo a la otra persona, el tema del distanciamiento que hubo durante los últimos 2 años, le quitó un poco de formalidad a la manera en que nos manejamos. Y si bien es cierto que hay unos niveles de confianza que se pueden desarrollar, hay unos elementos de respeto que tienen que ver con la manera en la que yo me dirijo al otro, a un docente, a un personal administrativo e incluso a mis propios compañeros. Claro. Yo tengo que tener, de alguna manera, saber que si un estudiante o que si un compañero, qué sé yo, voy a poner un ejemplo, es gordito, yo no le gusta que le digan gordo, entonces yo no le voy a decir gordo, porque le voy a decir algo como eso, por decir un caso, ¿no? Un ejemplo simple de algo que sucede. Claro. Entonces, ese proceso de yo poder internalizar eso que sucede se da en la convivencia, pero esa convivencia no ha sucedido, está empezando a suceder ahora. El tema de cómo yo me debo manejar. Por ejemplo, uno de los valores principales que tiene el INTEC es el respeto a la diversidad de género, de creencias, de todo en sentido general. Aquí tú te puedes encontrar a un grupito aquí haciendo lectura bíblica, pero te puedes encontrar otro allí oyendo heavy metal, otro allí dibujando manga y otro allí haciendo otra cosa. Y
ese respeto no solamente a esos aspectos diferenciados que tenemos por nuestros gustos, por nuestros hobbies, sino también por la propia persona, que es lo importante. El tema del lenguaje en el que yo me dirijo al otro. Uno dice, bueno, uno habla mucho, por ejemplo, de los ritmos ahora, el reggaetón, el dembow, esas cosas, toda esa cultura, que es lo que la juventud consume porque es lo que está de moda. Ahora, ¿cómo eso yo puedo hacer la diferencia de que esto es una cosa y aquí yo estoy en otro contexto donde quizás eso no encaja adecuadamente? ¿Por qué? Por la propia naturaleza de lo que hacemos. En una institución de educación, de la naturaleza que sea, yo tengo que cuidar el lenguaje en el que yo me dirijo, la forma en la que me expreso. Entonces, por ejemplo, en las presentaciones orales, una exposición, este trimestre, me imagino que muchos estudiantes van a tener que verse por primera vez de pie frente a un grupo de compañeros explicando un tema, exponiendo un trabajo. Entonces, ¿cómo yo, mi forma de conducirme, las palabras que escojo, cómo lo hago, van a dar un mejor o peor desarrollo de esa actividad? Entonces, ese cuidado en ese sentido es importante que nosotros como docentes y ustedes como estudiantes podamos también congeniar. Eso no significa que en un momento tú puedas usar un término coloquial. Claro que sí, nosotros mismos lo utilizamos precisamente para hacer esa conexión con el estudiante. Sin embargo, tenemos que aprender a diferenciar los espacios en los que esos procesos se van dando. Yo puedo afirmar a muchas cosas de lo que dijo, que fue ese cambio. Yo soy de esas personas que opinan que uno no va a ser el mismo en todas las circunstancias. Por ejemplo, uno no va a ser la misma persona en su casa que en la universidad o en el trabajo. Y eso me está pasando ahora mismo, que me estoy adaptando todavía a esa rutina de yo ser el presidente, de que tengo que hablar de una manera específica y tener liderazgo y todo eso. Claro, y además el tema de que tú decías el trabajo, la escuela, la casa, durante 2 años las 3 cosas estaban en el mismo lugar. Sí. Estaban detrás de una pantalla y estaban en un espacio específico. Ya eso no es así. Entonces, el tema de también el desarrollar y el buscar ayuda. Si yo necesito una orientación, para eso está la Dirección de Servicios Estudiantiles, tenemos el Centro de Atención Psicosocial, tenemos espacios de apoyo a los estudiantes porque en sentido general muchas personas, y me incluyo, nos vimos afectados por pasar tanto tiempo distanciados, etcétera. Yo me pasé 3, 4, 5 meses que no veía a mis 2 sobrinos que vivían conmigo. Y yo decía, ¡ay, Dios mío! Y me imagino que ustedes como jóvenes que necesitan mucho esa interacción con sus iguales, fue peor todavía. Entonces, esa readecuación a este estilo de vida nuevo, que no es nuevo, porque lo hacíamos antes, pero vuelvo y te digo, como nos habituamos, como creamos una costumbre que duró mucho tiempo desarrollándose, ahora tenemos que deconstruirla y reconstruirla, sí, porque tenemos que irnos adaptando y que va a seguir existiendo a lo mejor un tema virtual, a lo mejor otros espacios, pero por ejemplo un valor importantísimo y una competencia que nosotros como institución valoramos mucho es el trabajo en equipo. Sí. No es lo mismo tú tener una reunión por Zoom que tú estar en un espacio físico conversando, diciendo, mira, no, pero se me ocurre tal cosa, haciendo anotaciones, haciendo un boceto. Entonces, esos procesos tenemos que empezar a vivirlos, tenemos que empezar a experimentarlos y tenemos que empezar a tener una convivencia que nos ayude a internalizar, a realmente darme cuenta, ok, yo estoy en una universidad, ya yo no estoy en el colegio, ya yo soy responsable de mis acciones, ya yo tengo que cumplir todo el proceso de lo que se da en este escenario, y que va desde lo que hablábamos ahorita, desde la forma en que hablo hasta la forma en que me visto. Y en la forma en que actúo. Y en la forma en que actúo. Yo recuerdo que a mí me tocó dar clase a las 7 de la mañana y llegaban estudiantes en pijama. Yo le decía, no, mi hijo, es que tú tienes que diferenciar. Profesora, que yo me voy a acostar cuando yo salga. No importa, cámbiese. Y si usted no se puede cambiar, se va a dormir desde ahora para su casa. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a hacer esas diferencias y a poder adaptarnos a esos procesos de cambio que se están viviendo. Claro, y sobre todo
ha sido, o sea, es una rutina de desaprender para volver a aprender. Entonces, yo puedo decir que realmente la presencialidad, o sea, totalmente, me ha traído varios beneficios, pero ¿qué usted puede, o sea, qué beneficios para usted trae la presencialidad en los estudiantes? Bueno, primero, la convivencia, el poder empezar a tener contacto con otras personas, espacios para poder interactuar, la propia convivencia dentro del aula con el estudiante, por más empático que sea un docente, una pantalla no transmite la forma, el calor, la empatía que se puede desarrollar en la presencialidad. Y además hay mucha información que te da el tener contacto con otro. A veces tú llegas al aula y tú vas conociendo el rostro de los estudiantes y ya tú sabes cuando a un estudiante le puede estar pasando algo o está teniendo una situación o tiene un problema o te da el espacio de que, mire profesora, quédese 5 minutos porque necesito conversar algo con usted, ¿no? Ese vínculo que se crea entre, por ejemplo, el docente y el estudiante, pero también el tema de los servicios, ¿no? No es lo mismo cuando tú tenías que esperar que te respondieran un correo porque habían 800 correos a que tú puedas ir a tu área académica, conversar con tu coordinador, ir a un asistente de las áreas que te puedan dar un apoyo, venir a caja, averiguar tu cuota de pago, todo ese tipo de cosas que aunque la virtualidad nos lo permitía, en ocasiones es importante ver una manera diferente de cómo hacerlo. Y yo creo que lo fundamental de que retornemos a la presencialidad, además del impacto en el proceso de aprendizaje, porque vamos a estar claros, a muchas personas nos costó adecuarnos a la virtualidad, al trabajo remoto, a tener que explicarle a una pantalla sin tú saber ni mirarle la cara a los estudiantes y darte cuenta si están entendiendo, si no te están entendiendo, si te están prestando atención, si están en otra cosa. Hay cantidad de cuentos de estudiantes que con la cámara viendo una película de Netflix por otro sitio, o sea, eso pasó y probablemente va a seguir pasando hasta dentro de una misma aula de clase, porque ahora ya el tema de tener una laptop, de qué sé yo, o sea, eso va a pasar, es posible que siga pasando, pero es diferente esa interacción y además lo que te mencionaba hace un rato, la convivencia presencial es lo que me va a decir a mí ciertos límites que yo debo mantener desde mi posición de estudiante en un contexto universitario. Claro, y yo me considero a mí como una persona de la generación Z, pero en base a eso de la convivencia y de los aprendizajes, me considero un poco de la escuela vieja, que necesito una persona frente de mí, que me indique, necesito todas mis dudas, verle la cara a usted, por ejemplo, cuando yo pregunto algo, cuando me ve la cara, o sea, cuando usted me ve la cara a mí, o sea, eso que no tiene la virtualidad, que es, se puede decir también la inteligencia emocional, que es muy importante en la convivencia, que a través de una pantalla realmente uno no sabe el tono en que la persona lo puede decir. Entonces, yo también estoy totalmente de acuerdo con usted que la convivencia es uno de los mayores beneficios que me ha traído a mí, por lo menos como estudiante en INTEC. Otra cosa muy importante que me gustaría saber es que desde que yo estoy aquí en el INTEC, bueno, desde 2020 en agosto, entré virtual, siempre se ha hablado del perfil del estudiante intexiano, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber cuál es la definición de un estudiante intexiano para usted. Wow, muy buena pregunta. El estudiante intexiano, mira, es como un sello que se va adquiriendo en el día a día. Yo creo que una de las cosas principales es la creatividad del estudiante intexiano, la velocidad de respuesta, la calidad de esa respuesta que se da en corto tiempo, el aprender a trabajar bajo presión, aunque uno se cansa de decirle al estudiante, organícense, no dejen la cosa para última hora, no hay forma. El estudiante, aunque tú le des el trabajo final el primer día de clase, lo va a dejar para la semana anterior que tenga que hacerlo, para estar con el ajetreo de hacerlo, porque a veces lo que decimos, nos acomodamos. El poder desarrollar adecuadamente una sistematicidad para hacer mis tareas, para estudiar, para no dejar todo el material para el día antes del examen, porque el mismo estrés no me va a permitir asimilar adecuadamente. Entonces, de alguna manera,
el estudiante intesiano desarrolla muchas de esas habilidades de manera natural. El tema del trabajo en equipo, el espíritu de colaboración. El estudiante intesiano es muy colaborativo, es muy sensible a lo que sucede en la sociedad, a la problemática que existe. Y eso es parte de uno de nuestros valores, ese aportar como institución de manera global y de cada uno de sus miembros a mejorar la calidad de vida, el sistema social y las problemáticas que tenemos como país. Yo creo que parte de ese sello intesiano que se va gestando a lo largo de la formación aquí en el campus. Otra cosa que me gustaría saber, que es que ya básicamente somos adultos, estamos formándonos para ya ir al mundo real, a básicamente una competencia. No sería una competencia directa, pero sería para darse su valor, como quien dice. Claro, un proceso de un nivel de competitividad laboral, profesional, etcétera. Sí, claro, eso es parte de... Y lo que me gustaría saber es, desde su punto de vista, claro, ¿un ambiente competitivo académico influye en la forma en que nos comportamos? Claro, claro que sí. Yo creo que una de los principales fortalezas que podemos tener es retar al estudiante a exigirse más, a poner trabajos, problemáticas, estudios de caso, actividades que te hagan salir de tu zona de confort. Entonces, cuando eso sucede en tu día a día, como muchas veces sucede en las diferentes asignaturas, etcétera, eso se convierte en un proceso natural de la persona, en un proceso adquirido que va a estar permanentemente en su quehacer. Por eso, nosotros hace un tiempo hubo una campaña que hablaba del 96, y es que el 96% de los estudiantes tienen una tasa de empleabilidad entre el último año de graduación y el primer año y el año posterior a que se gradúan. Y una de las características que uno le pregunta a los empleadores, ¿por qué un estudiante de INTEC y no un estudiante de otra universidad? Es eso que te comentaba, es que responden rápido, son creativos, saben manejar situaciones de estrés, de conflicto, saben trabajar en equipo. Entonces, todo eso te hace ser competitivo en una forma positiva. Hay otro nivel de competitividad que yo quiero llegar y me llevo a todo el que está en el camino, que en muchos de los casos se ve, porque hay de todo, donde hay muchas personas puede haber de todo. Siempre. Pero en sentido general, nosotros como comunidad, y te lo digo porque también se da en la parte administrativa, si hay que entrarle a una situación, a una actividad, a lo que sea, y necesitamos que venga gente de cualquier área, vamos a ver eso mismo en la práctica de nosotros como institución, en la parte administrativa, académica, y también eso se ve y ustedes lo notan y lo van integrando, yo creo que de manera innata dentro de su convivencia institucional. Eso sí lo puedo confirmar, porque yo desde el colegio, yo soy una persona que realmente es muy determinada y muy organizada, pero puedo decir con mucho orgullo que INTEC me ha ayudado a dar la milla extra, como siempre se dice aquí entre los estudiantes y los profesores. Me ha ayudado muchísimo tanto en la vida laboral como en la vida profesional académica, porque como yo soy el presidente del comité, tengo que dar, si no la milla extra, más de la milla extra para poder realizar todas las cosas que debo hacer y cumplir. Y realmente puedo decir que estoy muy orgulloso de haber seleccionado esta universidad, realmente. Y ahí tú mencionas algo importante, y es el tema del liderazgo. Sí. Los estudiantes intesianos tienen un alto nivel de liderazgo. Eso es verdad. Y ahí voy a poner un puntito sobre la I, y es que a veces no todo el liderazgo es positivo. Eso es verdad. Entonces, nosotros tenemos que ser sujetos críticos, y eso es una cosa que está transversal en todos nuestros planes operativos, planificación estratégica. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a dar a ti un proceso de evaluar objetivamente y poder actuar en consecuencia de eso. Entonces, sí es cierto que nosotros tenemos un gran potencial de liderazgo institucional en muchos aspectos positivos, pero también hay algunos que quizás no sean tan, no quiero llamarle que sea negativo, pero quizás no tan coherentes con lo que nosotros aquí queremos hacer. Ya para finalizar esta conversación,
me gustaría saber qué consejos o recomendaciones les puedes dar a los estudiantes tanto que entraron en la virtualidad como los que están entrando hoy en día. Bueno, lo primero es que pregunten. Si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, si no saben cómo hacer algo, diríjanse a cualquiera de las áreas académicas, al sistema de servicios que lo tenemos disponible siempre. ¿Para qué? Para que puedan tener la orientación necesaria en un contexto, en el contexto en que lo necesiten. Lo segundo es que en cualquier institución, en cualquier ámbito, hay deberes y hay derechos. Entonces, en ese sentido, nosotros como miembros de la institución en la parte administrativa docente, tenemos una serie de responsabilidades con ustedes, pero ustedes como estudiantes también tienen una serie de responsabilidades y deberes de cuidar el campus, de mantener las paredes limpio, ordenado, de cuidar los muebles, las mesas, de mantener un clima y un ambiente adecuado para el estudio. Entonces, el tema del respeto en general a la otra persona, a los espacios, a la interacción. Eso sería un segundo consejo. Otro consejo importante es que ustedes tienen disponible toda la información a un clic. Si ustedes entran a su portal, hay una parte que dice reglamentos y políticas, y ahí usted puede ver todo el reglamento de convivencia, el reglamento de académico para cualquier proceso académico. Ahí también están las políticas que tienen que ver con la pasantía, incluso con situaciones de acoso, porque es una realidad que puede suceder. Entonces, es importante que ustedes se dirijan a esos instrumentos que tienen a su disposición y que no los busquen solamente cuando tienen una situación, porque cuando les pasa algo y quieren argumentar, entonces ahí tú lo ves que andan todito con los reglamentos. No espere a tener una situación. Vamos a conocer para poder tener un mejor proceso y más fluido, más fácil dentro del campus. Y siempre tenemos a disposición instancias de apoyo especializado. Tenemos la unidad de desarrollo estudiantil, allí está la consejería académica, está el programa de mentorías, está el programa de orientación personal, que también lo pueden hacer, están sus coordinadores y bueno, tienen una serie de instancias a las que pueden recurrir ante cualquier situación. Entonces, úsenlas, porque eso es un derecho. No esperen a tener una situación complicada o difícil para poder tener acceso y poder interactuar con esos procesos y con esos servicios que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por todos esos consejos y recomendaciones, se aprecian muchísimo. Gracias. Los chicos yo sé que lo van a llevar consigo. No, mi gratitud a ti, a todo el equipo que pensó en este conversatorio. Recordarles que nada, estamos a la disposición en el área de Ciencias Sociales y Humanidades y que cuentan con todo el INTEC para lograr sus metas para el futuro.